Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en la reunión de Fisiología Vegetal el día de hoy, 12 de junio. Vamos a hablar un poco sobre la respiración en las plantas, por qué es importante la respiración y qué es la respiración. Bueno, cuando hablamos de la respiración, decimos que es un proceso vital, esencial para obtener energía a través de los alimentos. Las plantas respiran oxígeno y liberan dióxido de carbono, especialmente durante la noche. Cuando hablamos de respiración, estamos hablando de que es el proceso o que consiste en usar los azúcares producidos en la fotosíntesis, además del oxígeno para producir energía que es utilizada para el crecimiento de la planta. De allí la importancia. ¿Por qué es importante? Porque a través de ella pues se realiza el proceso de crecimiento de la planta, de desarrollo, y además donde ella permite a la planta realizar sus funciones vitales. Cuando hablamos del proceso de respiración, pues estamos hablando de varias fases o de varios procesos. En el primero se realiza un intercambio de gases. Hablamos del oxígeno y del dióxido de carbono con el ambiente a través de los estomas, que son pequeños orificios en las hojas y tallos, por lo general en las partes verdes de la planta. La obtención de energía, pues el proceso de respiración utiliza los azúcares producidos durante la fotosíntesis, además del oxígeno para producir energía que las plantas utilizan para sus procesos vitales. En este caso, pues hablamos de que si la planta no realiza su fotosíntesis, pues todo este proceso de respiración no lo puede hacer y por tanto sus funciones vitales se ven afectadas. Eh, la respiración en las plantas, como en otros organismos, puede dividirse en fases, incluyendo la glucólisis, que ocurre en el citoplasma, y la respiración celular, que ocurre en las mitocondrias. En la respiración, la energía obtenida a través de la respiración se utiliza para la síntesis de proteínas, el movimiento celular, el transporte de nutrientes y otras funciones esenciales. Cuando se habla de la respiración, hablamos de respiración anaeróbica, que es en ausencia de oxígeno. Las plantas pueden realizar la respiración anaeróbica, que produce menos energía, pero les permite sobrevivir en condiciones con poco oxígeno. O sea que ellas se van adaptando a un ambiente, entonces pueden producir una respiración anaeróbica. ¿Por qué es importante? Bueno, porque a través de la respiración tenemos crecimiento y desarrollo. Esto le proporciona la energía necesaria para la planta, para reproducirse. Eh, con la respiración los procesos vitales en la planta se realizan. Eh, el funcionamiento de todos los órganos y tejidos de las plantas. Eh, Cuando hablamos de la producción de cosechas, pues hablamos que una respiración eficiente pues me contribuye a la producción de más y mejores cosechas. Siempre decimos, si la planta realiza un buen proceso fisiológico, todos sus procesos fisiológicos son los adecuados, son los que ella necesita, pues estamos hablando de que vamos a obtener los resultados que queremos. Cuando nosotros no le damos a la planta o no le aportamos a la planta el ambiente adecuado para que ella realice todo su proceso fisiológico, pues es cuando no vamos a obtener lo que se quiere, pues, el resultado requerido. La respiración de las plantas junto con la fotosíntesis ayuda a mantener el equilibrio de gases en la atmósfera. Entonces hablamos de que la respiración de las plantas es un proceso vital para obtener energía y llevar a cabo sus funciones, siendo fundamental para su supervivencia y la del ecosistema en general. ¿Por qué? Porque si existen plantas y todas realizan su proceso fisiológico, pues existe un equilibrio de gases en la atmósfera. Entonces, hablamos de que la respiración, transforma la molécula de glucosa sintetizada en la fotosíntesis en dióxido de carbono, agua y ATP. La respiración es una forma para las plantas de proveerse de energía para desarrollar sus procesos vitales, como crecimiento, desarrollo para producir más y mejores cosechas. Entonces, hablamos de que cuando existe la respiración, ese es la función vital que la planta requiere para seguir creciendo.
no solo porque ya la nutrición la realiza en la fotosíntesis. En la respiración, pues ella necesita energía para ella poder seguir realizando ese proceso de obtener alimentos. Bueno, hablamos de las fases de la respiración, hablamos de la glicólisis, la cual se lleva a cabo en el citosol de la célula y produce una pequeña cantidad de ATP. Si hay oxígeno, se produce la respiración. Hablamos de el ciclo de Krebs, que produce una pequeña cantidad de ATP. La máxima producción de ATP procede de la fosforilación oxidativa impulsada por la osmosis química. Hablamos de la importancia de la respiración. ¿Por qué es importante? Bueno, la respiración presenta un elevado rendimiento energético, es decir, a través de la respiración las plantas obtienen energía para ellas poder realizar digamos, crecimiento, producción de hojas, producción de frutos, lo requiere con la respiración. La comparación entre la fotosíntesis y la respiración, pues hablamos que la fotosíntesis se hace en presencia de la luz, es necesaria, si no, no hay fotosíntesis. Cuando hablamos de la respiración a nivel celular, pues la luz no tiene nada, o sea, no le es indiferente tener o no tener luz. En la fotosíntesis hablamos que se lleva a cabo en los cloroplastos, mientras que la respiración se realiza en las mitocondrias. En la fotosíntesis se necesita CO2 y H2O. En la respiración se habla del O2 y los carbohidratos. En la fotosíntesis el O2 se desprende, mientras que en la respiración se consume. La fotosíntesis, la energía se acumula. Recuerden que cuando hablamos de fotosíntesis estamos hablando que se están produciendo glucosa, almidones, carbohidratos, mientras que en la respiración se desprende. Cuando podemos observar o podemos analizar el proceso de fotosíntesis con el de respiración, pues hablamos que cuando hablamos de respiración es como que la planta trabajara y para poder trabajar pues ella necesita cierta energía y ciertos alimentos. O sea, necesita tener buena energía y estar bien alimentada. Mientras que en la fotosíntesis es donde se van a producir o se va a producir esa energía y esos alimentos que las plantas van a gastar en la respiración. Los carbohidratos se producen y contienen energía en la fotosíntesis, mientras que en la respiración se descomponen para producir glucosa. En la fotosíntesis la energía se acumula, en la respiración se desprende. La fotosíntesis lo realizan todos los organismos que tengan clorofila y la respiración la realizan todos los seres vivos. Tenemos también otro proceso, los factores que influyen en la respiración, pues tenemos la disponibilidad de oxígeno que es necesaria para la respiración aeróbica, la temperatura, ya que la actividad enzimática aumenta con la temperatura hasta un punto óptimo, el estado fisiológico de la planta, o sea, si la planta está en un estado de crecimiento que no es el adecuado o está en un estrés, pues esto me va a permitir a mí que puede ser que la planta no respire de la manera adecuada. Si tenemos unas plantas que no tienen gran estado vegetativo, pues eso también me influye. ¿Qué otra cosa? En el estado fisiológico hablamos de la respiración, donde hablamos de que es un proceso metabólico que convierte la glucosa y oxígeno en energía, dióxido de carbono y agua. Ocurre en las mitocondrias. Se presenta en etapas como la glicólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Entonces hablamos de la respiración como un proceso vital. Se realizan los estomas, la respiración, porque es importante. Tiene lugar tanto en las hojas como a través de los estomas. También se habla de que en todas las partes de la planta se puede respirar, tallos, raíces, flores, a través de sus poros. ¿Por qué es importante?
ya lo dijimos, es esencial para poder producir la planta mayor crecimiento, mayor cosecha. También produce como ella produce el efecto contrario de la fotosíntesis, entonces toma el oxígeno del aire y lo expulsa en CO2 y agua. Entonces, es importante, ya lo sabemos, para el crecimiento de la planta, para poder consumir esa energía que se produjo en la fotosíntesis. Es esencial ya que permite que las células reciban oxígeno. Ajá. Ajá. Gracias a la fotosíntesis, el oxígeno consumido en la respiración y la combustión puede reemplazarse. De esta manera se evita el incremento de dióxido de carbono y son la base de la alimentación de muchos organismos vivos. Es decir, los dos funcionamientos o los dos procesos son importantes para las plantas. No puede existir solamente uno, es importantísimo que los dos existan. Si hay fotosíntesis, se requiere de la respiración para que la planta siga formándose. La fotosíntesis me va a dar a mí, o a mí no, le va a dar a la planta pues el alimento y la energía para ella poder seguir creciendo, para ella seguir reproduciéndose. Bueno, esto era parte de lo que se quería hablar hoy en esta reunión. Recuerden que pueden cualquier duda, pueden en el foro de dudas comentarme. Cualquier idea, cualquier opinión que quieran hacerme, pues en el foro de dudas también teníamos el foro de la materia. Es importante que intervengan ahí, que sigamos en la retroalimentación. Cualquier duda, cualquier información que requieran, pues estamos aquí a su disposición. Muchísimas gracias por su atención.